Seguimos, estamos en la tertulia de este martes 1 de febrero del año 2022. Hoy, la mesa de análisis político. Debuta en este año el equipo que, entre otros, integran quienes nos acompañan hoy: Fernanda Boidi, Daniel Buquet, Daniel Chaschetti y Federico Irazábal. El tema dominante en esta primera edición de la mesa de análisis político del año: el referéndum, el que se viene, el del 27 de marzo, lo estamos examinando desde los dos lados. La Comisión Pro Referéndum, integrada por el Frente Amplio, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, viene recorriendo playas, ferias y plazas en todo el país, promoviendo la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. El domingo pasado, en la feria del Parque Rodó, el presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira, sostuvo que los militantes de la papeleta rosada se proponen golpear todos los hogares de los uruguayos, ir a todas las ferias vecinales, hablar con cada uno de nuestros compatriotas para intentar construir una mayoría en las urnas. Luego, en declaraciones a Telenoche, Pereira defendió la incorporación de Esteban Valenti como jefe de la campaña de la comunicación y de la publicidad. Una designación que generó cuestionamientos dentro del Frente Amplio. Un muy buen publicista, es un gran técnico, es un hombre que trabaja día y noche y que le va a dar elementos a la campaña para que dé el salto de calidad que se precisa. Ahora, la campaña, él y nosotros somos conscientes que no se gana con una gran campaña de publicidad o de comunicación. Se gana si somos capaces de meter todas nuestras militantes y militantes a golpear los hogares de los uruguayos con argumentos. Luego del nombramiento de Valenti como encargado de la publicidad, la campaña por la derogación incorporó el eslogan "En defensa propia, votá sí". Además, se redactó un volante explicativo y se lanzó una nueva página web, votasi.uy. Bueno, de este otro lado, ¿qué han visto ustedes? ¿Cómo observan el arranque, o mejor dicho, la continuación? Ustedes recién señalaban que la campaña ha tenido una continuación. También es cierto que ha tenido algunos quiebres, ¿no? Entonces, Chaschetti, ¿vas tú primero? Bueno, por ejemplo, antes de empezar, me gustaría preguntarte a qué le llamas quiebre. No, porque, por ejemplo, si nos concentramos en el capítulo publicidad, hubo una primera línea de mensajes, ¿no?, que apuntó a aquello de la LUC no es Uruguay, ¿no? Y, claro. Y ese camino quedó a un costado. Ahora se va por otro, incluso con otro responsable al frente, etcétera, ¿no? Sí, bueno, yo eso lo veo como algo positivo, porque creo que lo analizamos en una tertulia donde habíamos criticado mucho la consigna, ¿no? La LUC no es Uruguay, por varias razones, porque era muy drástica, porque el eslogan contenía la opción que se está combatiendo, ¿no?, que es el no. Y me parece que bueno, esto es razonable que ocurra. Sobre la incorporación de Esteban Valenti, me da la impresión que puede ayudar mucho a la campaña, pero también supone asumir algunos riesgos, porque la trayectoria, el periplo de Esteban en los últimos años fue muy cuestionado dentro de la izquierda, ¿no?, sobre todo dentro del Frente Amplio. Y ahí, bueno, hay una tensión que van a tener que modularla, ¿no?, que regularla. Me parece a mí que de todos modos la suerte de la opción sí no reposa tanto en la campaña publicitaria, sino más bien en la fortaleza que tiene su militancia, ¿no? Esta idea de Fernando Pereira de salir a golpear puertas y de movilizar en todo el país, me parece que ha dado resultados. Por ejemplo, en la segunda vuelta de noviembre del 2019 dio resultados a la hora de juntar firmas, y parece lógico que se apunte a esa estrategia. De todos modos, hay que activar y movilizar a la militancia. No es sencillo, estamos en febrero, eso es un desafío organizativo muy fuerte. Así como los partidos de la coalición tienen el desafío de coordinar sus discursos, segmentar los públicos,
es algo que están tratando de resolver. Me parece que acá también hay desafíos relativos a la coordinación, a cómo enfocan las organizaciones sociales, los sindicatos y el Frente Amplio como partido al electorado, ¿no? Y bueno, me parece que eso está ocurriendo en estos momentos, están trabajando sobre eso. Por tanto, me parece a mí que lo que tenemos también es que esto va a ir en un proceso de acumulación, de incremental, digamos, y bueno, hay que ver qué éxito tiene. Quiero recordar que en las últimas 2 semanas aparecieron 2 encuestas que bueno, con muestras pequeñas, pero que daban al sí adelante, ¿no? Yo creo que eso le inyectó, digamos, mucho entusiasmo, sobre todo a los activistas, y me parece que bueno, que eso generó también un clima, me parece un poco distinto al que observaba en diciembre. Vamos por el lado de Federico, sociólogo, consultor en comunicación política. Entonces, desde ese ángulo, ¿qué es lo que estás viendo? No, bueno, veo que la campaña del sí está en funcionamiento desde prácticamente, o por lo menos aprovecha todo el envión del periodo final, sobre todo de recolección de firmas, donde en realidad ahí, bueno, se construye como una cierta épica, ¿no?, de triunfo. Hubo una sensación triunfalista al haber alcanzado o al haber superado incluso el número de firmas requerido, en un clima en el que se venía trabajando de manera muy adversa, ¿no?, con la pandemia, con cierta apatía de parte de la militancia, el proceso de absorción de la derrota en el 2019. Entonces, bueno, eso de alguna manera le inyectó cierto entusiasmo a esta campaña del sí, que tuvo un pequeño traspié con aquel episodio, bueno, de que mencionaba Daniel, de la LUC No es Uruguay. Y ahora, bueno, en el caso de la incorporación de Valenti, tiene un tema, ¿no?, que el propio Valenti lo manejó. Bueno, Valenti se presenta a sí mismo como militante más que como profesional, y eso siempre tiene un riesgo en el caso de las campañas, ¿no? Hay que tratar a veces de profesionalizar lo más que se pueda la gestión para que precisamente la sangre, el corazón no gane el entusiasmo y le permita de repente o le facilite de cometer determinados errores a la hora de declarar. Creo que pasa Valenti... que en este caso lo de militante está puesto para aclarar que no es que tenga honorarios, que no cobra por la tarea, ¿no? No estaría mal. Me parece que va por ahí la puntualización. Desde el punto de vista del profesionalismo, experiencia Esteban Valenti tiene, lo conocemos de la tertulia, ¿no? Le sobra. ¿En cuántas campañas ha trabajado? Y aparte es un individuo que no solamente entiende el juego publicitario, sino también entiende el juego político, y eso es un plus que tiene. El asunto es que no le gane el corazón muchas veces, ¿no? Y a la hora de hacer determinadas declaraciones, a la hora de repente aparecer, es una figura que ha generado polémica. De hecho, estamos hablando de él, se habló de él toda la semana pasada, más que de los temas. Acaba de desaparecer. Sí. Él resolvió eso, anunció eso, ¿no? Que el fin de semana pasado terminaba su serie de presentaciones y apariciones en los medios. Vos lo conocés mucho más, no sé si no lo van a hacer salir en algún momento. No sé qué tanto podrá él contenerse y recluirse. Es un individuo sumamente pasional, sanguíneo. Me parece que en ese sentido, aparte, bueno, obviamente de sus credenciales como publicista, como coordinador de determinadas campañas, eso está fuera de discusión. El tema es, bueno, ¿por qué está mal que uno sea profesional y cobre por una campaña? ¿Cuál es el argumento, cuál es el plus en ese sentido de decir, no, yo no cobro por la campaña? Eso es un tema individual, folclórico, pero creo que también le da cierta ventaja al no, en este caso, de poderlo criticar por su peripecia política, por los últimos sucesos. Hubo un episodio vinculado a algunos tweets que él mismo publicó el año pasado diciendo que no iba a firmar. Es decir, ahí, bueno, hubo alguna ventaja que se dio en ese sentido. No va a ser decisiva, por supuesto, de la campaña, pero en estos casos, habiendo un individuo tan pasional de un lado, tan identificado, con una trayectoria en el último tiempo un poco de altibajos o de odios y amores, digamos, en ese sentido, puede generar cierta ventaja. Ahora se va a acomodar un poco el juego y vamos a pasar a la cuestión más publicitaria, más de mensajes. Yo lo que he visto por ahora en redes, que es lo poco que se ha visto en la campaña,
la verdad que no me parece que sea un camino muy apropiado, pero bueno, podemos discutirlo después. Estaban los dos que faltan, estaban así, por zambullirse sin hablar. Buquet primero, ¿eh? Sí, porque a ver, yo veo justamente, como mencionamos en el bloque anterior, un poco la centralidad de la figura del presidente. Yo veo que acá también se han posicionado algunas figuras. Lo de Valenti creo que es más accidental, o sea, no es una estrategia política. No me queda claro, porque da la impresión de que casi que lo terminaron designando por descarte, en base a un proyecto, etcétera, que fue aprobado, pero como que no había muchas opciones para elegir un director de campaña publicitaria. La designación generó mucho revuelo. Eso en términos de publicidad suele ser en principio positivo, por aquella encima de que no importa que hablen bien o mal de mí, sino lo que importa es que hablen. Y obviamente generó mucha atención, pero por el tipo de cuestionamientos evidentemente evaluaron que esto no era positivo. Y atribuyo a esta evaluación la decisión de Valenti, que pienso que además debe ser acordada con la Comisión Pro Referéndum, de marginarse del debate público, precisamente porque genera este tipo de problemas, incluso internos, ¿no? en las propias fuerzas que promueven el sí. Ahora, yo lo que quería decir con respecto a la personificación de la campaña, y lo que se mencionó de la continuidad desde el proceso anterior, es el lugar central que ocupa Fernando Pereira, ¿no? A mí me parece bien interesante, porque vos fijate que el tipo viene de la presidencia del PIT-CNT, uno de los dos organizaciones clave de este proceso, y pasa a ser el presidente del Frente Amplio. Entonces está como ubicado en los dos principales referentes organizativos de la campaña del sí. Genera mucha atención, es una persona atractiva, ¿no? Es un tipo que tiene un discurso bueno, que llega, que es dialoguista, que es moderado. Creo que tiene una buena capacidad de entrada a la gente, y como que maneja las dos piernas, ¿viste? Tiene la sindical y la partidaria. Me pregunto hasta qué punto no seguirá siendo y terminará siendo algo así como la figura referente principal de la campaña del sí, en términos de figura, por supuesto. Es interesante esa pregunta, sí. Es interesante. ¿Quién es el eje, ¿no? ¿Quién es el hombre o la mujer eje de una campaña, ¿no? En el no claramente aparecen figuras, pero en el sí, es cierto, no hay. Y Fernando Pereira tiene un nivel de conocimiento, me parece que no tan alto, me da la impresión, no sé si... No, pero además en el caso del no aparecen varias figuras. Claro. En el caso del sí estaría apareciendo una, que eso tendría quizás hasta sus ventajas, no sé, según lo planteaba Daniel. Pero seguimos, falta Fernanda. Sí, son campañas bien distintas, ¿no? Porque además hay muchas, está bien, en la campaña del no hay varios partidos políticos articulando, pero acá en la campaña para el sí hay distintas organizaciones de distinto nivel, con distintas estrategias, es bastante más compleja la coordinación y la organización. También significa que hay otros tipos de fuerzas y otros tipos de activos disponibles para poner a favor de la campaña. Está claro que el componente de el cara a cara, la movilización militante, va a ser fuerte. Se hizo explícito en la recolección de firmas y se ha hecho explícito como estrategia en estos días, en lo que vemos en la calle y en lo que han declarado los voceros de la campaña. La campaña en sí tiene otro componente que no se ve, o al menos no se ve tan claramente en el no, que es el grupo de cultura, como se lo llama en la campaña, ¿no? Que se traduce en espectáculos culturales que hacen apoyo explícito al sí, y figuras de la cultura, de distintas ramas de la cultura, haciendo campaña a favor de la derogación de la LUC. Esto es algo que además ha crecido como con los últimos años de campaña y de gobierno de la izquierda, y no se ve tan claramente a favor del gobierno. No sé qué tanto impacto puede tener, en algunos casos incluso puede haber hasta un backlash, se me ocurre algún efecto negativo de algunas declaraciones que quedan bastante en offside, como esto de privatizar la educación de Gerardo Nieto de la semana pasada, pero también es otro componente que tiene la campaña del sí. Estamos en carnaval,
También vamos a ver todos los días las notas de prensa que tienen que ver con las murgas o con los distintos conjuntos de carnaval, con las murgas más marcadamente, ¿no? Hacen alusión a referencias en general a favor de la derogación de la LUC, entonces también por ahí van otros canales no orgánicos de la campaña del sí. Sí, el carnaval como que ayuda al sí, porque creo que efectivamente predomina en los conjuntos carnavaleros una posición favorable, pero que además hacen explícita, ¿no? Es decir, en los propios espectáculos no son tanto un tema de que los entrevisten y hagan declaraciones, sino que el propio espectáculo incorpora elementos políticos y en particular el referéndum. Eso es una ventaja para la campaña del sí, indiscutible. Creo que hay un tema... Y más ampliamente, Daniela, la crítica al gobierno, ¿no? Más que al sí, incluso. Bueno, por eso, sí. Pero... Lo característico es la crítica al gobierno, la ubicación de algunas figuras del presidente para abajo, Graciela Bianchi, yo qué sé, digamos, a las que en fin, de las que se hacen burlas o se cuestionan. Que eso quiero decir, obviamente, es el público carnavalero, ¿no? Tampoco, pero fíjate, el carnaval va por televisión. O sea, tiene un público relativamente amplio. Tal vez esto es un segmento del público y no es la campaña. Y hay otros espacios. Yo creo que la campaña... Es un carnaval largo, ¿no? Como ya sabemos. El carnaval, el concurso de carnaval y el desarrollo de las presentaciones en los tablados, etcétera, transcurre... durante todo el periodo de campaña prácticamente, ¿no? Donde llueva mucho va a terminar después que el referéndum. Sí, pero ¿sabés qué? No, yo quería decir que, porque lo mencionó Fernanda, yo creo que la campaña del sí tiene un problema ahí sustantivo, en la medida que desde muchos ángulos, declaraciones, se trata de identificar a la LUC con una ley privatizadora, ¿no? Creo que eso es como un reflejo, primero debe ser como un reflejo ancestral del plebiscito del referéndum del 92, de la ley de empresas públicas, porque todos aprendimos que la gente en Uruguay en general es más favorable al Estado que al mercado, entonces bueno, decir, ok, esta ley va en la línea de privatizar, podría servir si podés convencer. Del otro lado, en la propia redacción de la LUC creo que se cuidaron bastante, y de hecho hubo algunas discrepancias que terminaron eliminando algún artículo, de que la ley no tuviera medidas privatizadoras, creo que por la misma razón y porque, bueno, en la coalición no todos piensan lo mismo al respecto. Entonces, yo creo que ahí hay un punto débil porque la intención privatizadora es algo así como que se infiere, ¿no?, de la redacción dada a algún artículo y cosas por el estilo, más que medidas específicas que, digamos, saquen de la órbita pública alguna actividad y la pasen a manos privadas. Creo que ahí una cosa, digamos, el discurso público y esas cosas donde, bueno, vos podés decir, no sé, lo que quieras, ¿viste? Pero la cosa es cuando vos vas a entrar a un debate y te vas a decir, sí, pero ¿y dónde está la privatización? Porque evidentemente han tenido ciertas dificultades. Esto de la portabilidad numérica, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Algo así como que, bueno, lo que quieren es perjudicar a Antel y favorecer a las empresas privadas de telefonía, y resulta que lograron mostrar que tal vez sea lo contrario, ¿no? Entonces, ahí es como que hay como un terreno medio fangoso. Lo mismo con el tema de la educación. El tema de la educación es uno de los complicados, porque vas a tener a los gremios de la educación, sí, movilizados, son uno de los que se sienten más afectados por la LUC, en particular por la eliminación de los representantes docentes en los consejos desconcentrados. Pero por otro lado, creo que el gobierno también juega con una cierta imagen negativa que tienen algunos sindicatos de la enseñanza. Entonces, bueno, yo creo que por lo menos yo no me doy cuenta que la campaña del sí, a pesar de figuras, a pesar de algún eslogan, tenga puntos fuertes como el de la seguridad, ¿no? O si querés más genéricamente el de la libertad o cosas por el estilo, que puedan balancear, que sea exactamente, mirá, no, lo que pasa es que la LUC esto,
ese es otro quita punto derechos. interesante. Otro que Y quieren creo seguir que por ahí es sustantivamente débil, porque esto es todo como bueno en realidad si vos interpretás, en fin. Creo que le falta a la campaña por el sí agarrar y decir, mirá, lo que la LUC hace negativo es esto. Y esto está escrito, y esto está claro, y esto no resiste dos interpretaciones. Ay, me gustaría hacer un apunte final sobre esta mención al carnaval o a lo que pasa en redes y demás, porque a veces nosotros lo analizamos haciendo foco en eso, pero también es importante alejar la cámara, si se quiere, alejar el zoom y ver que son micromundos. Twitter es un micromundo. El carnaval es una manifestación cultural muy importante, pero tampoco es universal en el país. Y digamos que las personas que van a ir a ver, la gente que ve las murgas es más o menos la misma que la veía antes, y digamos que ya sabés lo que va a esperar. Entonces lo que digo es, Sí, y una seguramente aclaración allí, ¿no? Cuando se hacen estos análisis sobre el carnaval, sobre las murgas, en realidad se está pensando básicamente en Montevideo, ¿no? El carnaval en el interior no es que no tenga estas connotaciones, pero las connotaciones son diferentes, los comportamientos son distintos, ¿no? Pero generó un problema en Rocha, por ejemplo, ¿no? Que ahí, no sé, el gobierno, el intendente de Rocha, que es oficialista, digamos, generó un conflicto por retirarle un apoyo económico a los conjuntos de También en carnaval. Paysandú. O sea, Perdón, Daniel Chasquetti, ¿qué es un poco decías? distinto lo de Paysandú, ¿no? En Paysandú lo que se prohíbe son las manifestaciones políticas en uno y otro sentido en la cartelería del carnaval, porque muchas veces hemos visto eso Sí, ¿no? En las pancartas que abren los desfiles. Es un publicidad planteo política, de y en la este caso intendencia, no se lo presenta como una prohibición, sino como una recomendación, una sugerencia que se está conversando con las partes para que no haya carteles relativos al referéndum en el desfile de carnaval, ¿no? Pero Cuando dije también- vuelvo a... Sí, perdón. Cuando dije también Paysandú me refería a que también hay un conflicto entre la intendencia y los grupos de carnaval, Ah, perfecto. igual que en Rocha. Bien. Seguí, Fernanda, te interrumpí yo. No, pero redondear simplemente esa idea de que hacemos énfasis en esto, pero mantener presente que hacemos zoom y después debemos alejarnos para ver el contexto como más general de la campaña, pues son elementos aislados que tampoco probablemente tengan demasiado impacto. No es que la campaña del sí va a tener una hegemonía cultural en todo el país porque hay conjuntos de carnaval que hacen énfasis en estas cuestiones, digamos. Los grupos de carnaval le hablan al público de carnaval que no es representativo del conjunto del electorado uruguayo, y entre ellos habrá seguramente un porcentaje grande de gente que pensaba inclinarse por el sí, y capaz que escuchar estas murgas los motiva más y salen a tratar de juntar algún voto, pero habrá otros que no les moverá la aguja, y habrá gente que, a pesar de no recibir bien las críticas al gobierno que predominan en los libretos de carnaval, de todo modo disfruta de ver los espectáculos, y en ellos no tendrá ningún impacto, o por el contrario tendrá el impacto negativo y decir, ¿cómo le están dando al gobierno? Mejor pongo en Twitter algunas cosas para ir para otro lado. Lo que digo es que no hay como un efecto directo de esto, y tampoco es universal, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Es lo mismo que pasa en Twitter. Colegas uruguayos han estudiado incluso el funcionamiento de Twitter y las reglas en el país. Sí, las peleas son, o los intercambios a veces son encendidos, pero le llega muy poca gente. Le llega más gente por lo que levantan los medios tradicionales que lo que pasa en Twitter. Entonces pongamos también las cosas en su lugar. De todas maneras, Fernanda, hay como otros impactos que tienen que ver con el clima que generan, ¿viste? Sin duda. Por ejemplo, sin duda. Yo hoy en mi intervención planteé que la gran fortaleza de la campaña del sí son sus militantes. El carnaval y ciertos conjuntos contribuyen a generar un clima de movilización y de activismo. Me parece que en ese sentido, digamos que hay otros impactos que son favorables porque contribuyen a tensar las fuerzas militantes. No, sin duda, por eso lo mencionaba en la intervención. Pero además tiene toda la militancia, digamos, o el músculo sindical que está extendido por todo el país, que en este caso, bueno, la oposición, los promotores del no, el oficialismo en este caso no lo tiene tan claro. Tal vez sí tenga las estructuras políticas de sus dirigentes en el interior, que de repente ahí, bueno, hacen un contrapeso a lo que podría ser la estructura sindical de militancia y de despliegue territorial.
pero en este caso pareciera que el territorio está bastante en ventaja la posición del sí que la del no, para poder movilizar ese músculo, ¿no? de la feria, el puerta a puerta, todo eso, bueno, hay. Y además está fresco, porque hasta el año pasado se estuvo moviendo esa maquinaria para juntar las firmas, o sea que es como que darle un nuevo impulso, un nuevo empuje para que se genere la activación de ese grupo. Enseguida completamos esta edición de La Mesa de Análisis Político.